Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las fórmulas para derivar funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Son fórmulas ya establecidas, ya predeterminadas, entonces simplemente habrá que seguirlas, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver las 6 funciones trigonométricas: la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sale? Estas 6 funciones trigonométricas, como lo decíamos ahorita al principio, son fórmulas ya establecidas, son fórmulas predeterminadas que ya existen, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo importante es saber cómo utilizar estas fórmulas para poder derivar funciones trigonométricas. Aquí tenemos factores en común. Si vemos cada una de todas las funciones trigonométricas, todas tenemos la variable auxiliar u, ¿de acuerdo? Ya no es x, ¿sí? Sino es nuestra variable auxiliar u. Esto ya lo habíamos explicado cuando vimos la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Y bueno, en este tipo de fórmulas se sigue empleando la regla de la cadena más aparte la fórmula para derivar la función trigonométrica, como en este caso, ¿sí? Vamos a analizar la primera fórmula, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que es la derivada con respecto de x del seno de u. Aquí, ¿qué me indica esta parte de la variable auxiliar? Bueno, me indica prácticamente que lo que esté dentro del paréntesis, ¿sí? Después de la función trigonométrica será u, será mi variable auxiliar. Entonces, eso lo tengo que tener muy en cuenta, puesto que para poder derivar tengo que realizar lo que me marca aquí. Aquí, bueno, al derivar la función seno, su derivada es el coseno. Aquí ya cambia la función, pero bueno, aquí tenemos que seguir la receta, ¿de acuerdo? Aquí me dice que tengo que escribir u, lo que vale, es decir, lo que tenga aquí en este paréntesis va a ir aquí, en esta parte de la derivada. Y la otra parte de la derivada es un poquito aplicando la regla de la cadena, pues voy a derivar con respecto a x solamente lo que vale u, ¿de acuerdo? Una vez que yo hago ya las derivadas, lo que me resta es simplemente aplicar álgebra para poder reducir y acomodar el resultado, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en cada una de estas fórmulas, sí, que vemos aquí, tenemos esta parte, la derivada de u, en todas al final, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es importante observarlo, recordarlo y obviamente al momento de ir derivando, realizar esa parte de la derivada, ¿de acuerdo? Igual aquí vemos la función coseno, al derivarlo es menos seno de u por la derivada con respecto de x de lo que valga u. La derivada de la tangente de u es la secante cuadrada de u, ¿de acuerdo? Por la derivada con respecto de x de u. Y ahí está, ¿sale? ¿Vale? Aquí tenemos la cotangente, la función cotangente, su derivada será menos cosecante al cuadrado de u por la derivada con respecto de x de u, ¿sale? Aquí tenemos la derivada con respecto de x de la función secante, secante de u. Aquí es igual a secante de u por tangente de u por la derivada con respecto de x de lo que vale u. Y finalmente la derivada de la cosecante de u será menos la cosecante por la cotangente de u por la derivada con respecto de x de lo que valga u. ¿De acuerdo? Entonces, si te fijas, prácticamente es ir siguiendo la fórmula para poder resolver este tipo de derivadas. Y bueno, más adelante veremos algunos ejemplos para que bueno, vayamos familiarizando más con estas derivadas. ¿De acuerdo? Nos vemos con un ejemplo más.